Un saludo especial para todos ustedes, espero que se encuentren muy bien y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la Santa Inquisición. En 1480, los dos frailes llegaron a Sevilla con la misión de investigar a los conversos que practicaban el judaísmo en secreto. Fue el primer tribunal del Santo Oficio que en los años siguientes llevaría a la hoguera a miles de supuestos herejes. El proceso que encendió los ánimos y alentó la idea de la necesidad de una Inquisición se inició a finales del siglo XIV, cuando muchas juderías españolas en ciudades como Toledo, Sevilla, Encija, Córdoba o Barcelona fueron asaltadas violentamente por grupos desesperados de cristianos viejos. Los pogromos de 1391, provocados con la misma miseria cotidiana de gran parte de la población y por la propaganda antisemita, suscitaron de modo automático por miedo y terror conversiones forzosas al cristianismo de familias judías enteras. Nacieron así los cristianos nuevos o conversos, antiguos judíos que habían aceptado bautizarse y practicar la religión cristiana, pero que no por ello fueron aceptados por la mayoría de población de cristianos viejos. En efecto, contra los conversos se fue imponiendo toda una corriente de opinión injuriosa que propugnaba perseguirlos, pues no se admitían como sincera su conversión y se creía que constituían un peligro para la pureza de la fe cristiana. El acoso contra ellos adquirió gran intensidad en Andalucía, particularmente en Sevilla, que poseía una importante minoría conversa en la década de 1470. El dominico Fray Lozano de Ojeda prodigó las predicciones anticonversas en la capital andaluza, en las que pedía una intervención expeditiva de los reyes para acabar de raíz con aquellos malos cristianos que judaizaban, es decir, que practicaban la religión judía en secreto. La llegada de los jueces. Ojeda aprovechó los meses que la reina Isabel residió en Sevilla, entre 1477 y 1478, para aportar supuestas pruebas de que los conversos judaizaban en secreto y demandar una investigación a fondo. En un principio Isabel y Fernando respondieron auspiciando una campaña de predicaciones evangelizadoras por el confesor real Fray Hernando de Talavera, en las que se invitaba a los conversos a desaparecerse definitivamente de los ritos judaicos. Cuando fracasó esta vía, los reyes decidieron una intervención expeditiva, establecer allí el primer tribunal de la Inquisición. En noviembre de 1478, Sisto IV concedió la bula para establecer un tribunal inquisitorial en Sevilla, pero los reyes no la aplicaron hasta 2 años después, cuando enviaron a la ciudad andaluza a los primeros inquisidores, un asesor jurista de designación real, el doctor Ruiz de Medina, y los dominicos Fray Miguel de Morillo y Fray Juan de San Martín, prior del monasterio de San Pablo de Valladolid. El día 11 de noviembre de 1480, el asistente gobernador de Sevilla, Diego de Merlo, presentó ante una sesión del Cabildo Municipal, del que formaban parte conocidos conversos como Diego de Susan, la carta de la reina Isabel que ordenaba dar posada a los 3 inquisidores. El mandato, que también se extendía a Jerez y Córdoba, solo indicaba que las cosas que les traían a Sevilla eran cumplideras al servicio real. Sin concretar más, solo el asistente conocía que los comisionados regios iban a inquirir y hacer pesquisa contra las personas que no guardaban y mantienen nuestra santa fe. En consecuencia, estaban avisados de que podría caer que algunas personas, sabiéndolo, alborotarían y querrían hacer algunos escándalos y alborotos en la ciudad. La reina era consciente de que la misión que llevaban los inquisidores podía originar una doble reacción, o suscitarían una resistencia violenta por parte de los conversos hispalenses, o provocaría una corriente de huida hacia el reino musulmán de Granada. Para conjurar ambas posibilidades, habían que castigar el mal
y evitar su contagio mediante una estrategia sigilosa, manteniendo en secreto la constitución del tribunal hasta el momento oportuno. Las previsiones de la reina se cumplieron al pie de la letra. Una vez que el cabildo sevillano aceptó el alojamiento de los inquisidores, el doctor Ruiz de Medina hizo ante los integrantes de aquel relación legalmente la voluntad de los reyes de hacer pesquisa y de que ésta era justa y santa, porque los malos fuesen punidos y los buenos bien tratados. Todos los presentes declararon su disposición a obedecer. Sin embargo, los regidores y jurados conversos que oyeron las palabras del asesor real sufrieron una enorme inquietud. La leyenda cuenta que al poco Pedro Fernando Benadeda, el poderoso administrador de la hacienda catedralicia, Abodalafía el perfumado, arrendador de las aduanas, alemán, poca sangre, mayordomo de la ciudad y otros muchos conversos ricos y poderosos se reunieron a deliberar en la casa de uno de ellos, Diego de Susa. Debatieron acerca de las nuevas amenazas que se echaban sus vidas, que rompían su tranquilidad cotidiana, que ponían en peligro sus negocios y su libertad de movimientos. Dos posiciones se perfilaron, la que proponía organizar una conjuración y defensa armada, si acaso una acción inquisitorial se llevó a efecto, y la que prefería mantener la prudencia que algunos atribuían a la cobardía connatural a los conversos. Los reunidos optaron al final por esperar los acontecimientos, dejando abierta la posibilidad de empuñar las armas si las circunstancias así lo requerían, pues Benadeva disponía en su casa de armas suficientes para 100 hombres. La conjuración llegó pronto a oídos de los inquisidores. Se dijo que fue la hija de Susan, la hermosa Fembra, la que confió el secreto de la conjura de los suyos a un amante cristiano viejo, que de inmediato lo denunció a los inquisidores. Estos respondieron con una estratagema que les permitió prender a Benadeva, con la excusa de que el rey Fernando deseaba llegar a un acuerdo económico con los judio-conversos de Sevilla. Mandaron llamar a Benadeva al convento dominico de San Pablo. Este no dudó en acudir a una convocatoria que se hacía en nombre del monarca, aunque desconfiado se hizo acompañar por gente de a caballo. Sin embargo, los frailes solo permitieron entrar en el convento a Benadeva, quien llegado antes, los inquisidores que esperaban en el corral les preguntó: ¿qué mandan vuestras paternidades? Entonces, a una señal convenida, salieron hombres armados por todas partes y los apresaron. Que los inquisidores utilizaran un ardid para detenerlo prueba la fuerza y la influencia que Benadeva representaba, aunque a partir de aquel instante no le valdrían de nada. Los primeros autos de fe. Un cronista refiere que luego, en las semanas que siguieron, fueron apresados algunos de los más honrados y de los más ricos regidores y jurados, y bachilleres y letrados y hombres de mucho favor. Descabezados sus líderes, los conversos sevillanos fueron presa del miedo, y muy pronto de la Inquisición. La única reacción posible, descartado un montín, era la huida. La peste, que asoló la ciudad en las primeras semanas del año 1481, la favoreció más aún. Sin embargo, ni la epidemia detuvo el ardor de los inquisidores. El 6 de febrero de 1481, estos mandaron celebrar el primer auto de fe de la nueva Inquisición real en el paraje de Tablada, al sur de la ciudad, donde fueron quemadas 6 personas, hombres y mujeres. En el auto predicó el famoso Fray Alonso de Ojeda, el mismo que había alentado la persecución y que desaparecería víctima de la peste a los pocos días. Signo, según quisieron ver algunos, de la indignación divina. La peste fue ocasionada para que los inquisidores establecieran el tribunal en un lugar de aires más puros, Aracena, en la actual provincia de Huelva, donde prosiguieron la persecución, pues prendieron y sentenciaron a 23 personas, condenadas por judaizar. Fueron quemadas en el auto de fe que tuvo lugar el 23 de julio de 1481 a la vista de muchos nobles sevillanos huidos de la peste y de numeroso gentío de la villa y sus aldeas. Pasada la epidemia, los inquisidores regresaron a Sevilla,
y con ellos los temores de la comunidad conversa. Los autos de fe continuaron sin descanso. A Pedro Fernández Benadeva le llegó el turno en el tercer auto que tuvo lugar en Sevilla, el 21 de abril de 1481. No se le acusaba de rebelión o de traición. Los delitos que le llevaron a la hoguera fueron la herejía por la práctica de los ritos judaicos, el respeto de los sábados, el consumo de carne de la carnicería de los judíos y de pan censeño, ácido sin levadura, y consentir que los rabinos fueran a su casa para leer y enseñar. También se le acusa de materialismo ateo, de no creer en la resurrección y en la inmortalidad por haber preferido públicamente que no había ni hay otra vida, sino la presente de nacer y morir, ni había otro paraíso, sino pasarlo bien en este mundo. A pesar de que Benadeva negó hasta el final que no fuese fiel cristiano, sobre él cayó todo el peso de la ira justiciera inquisitorial, que incluía la excomunión, la confiscación de bienes, esclavos, casas y fincas rústicas y la relegación, es decir, la entrega del reo a la jurisdicción civil para que ejecutara la pena capital. Su dramática muerte causó regocijo en buena parte de la población, hasta el punto de que años después de su desaparición se recitaban en Sevilla canciones alusivas a su muerte en la hoguera. Muchos otros conversos siguieron la misma suerte. Hechos los primeros escarmientos, los inquisidores se habían situado su cárcel en el castillo de Triana. Promulgaron a finales de mayo de 1482 un edicto de gracia por el que se garantizaba el perdón a aquellos que se confesaran sus culpas en un plazo de 2 meses. Mientras se agotaba, la cárcel fue llenándose de judeoconversos. Las hogueras no se apagan. El año siguiente, 1483, continuaron los autos de fe. Fue tremendo el que se celebró el 16 de mayo, en el que se quemó a 47 conversos entre hombres y mujeres. Parecieron familias enteras, incluidos algunos clérigos. En 1484 se encendieron más hogueras. El 2 de mayo, más de un centenar de conversos reconciliados, perdonados por la iglesia, y casi el doble de mujeres fueron sacados en procesión desde la iglesia de San Salvador hasta el monasterio de San Pablo, vestidos con San Benito, los escapularios donde se escribían sus delitos. El domingo siguiente sucedió otro tanto. Cuando los reyes católicos volvieron a Sevilla en octubre de 1484, la ciudad estaba hundida en la pobreza y diezmada por la peste, por la represión inquisitorial y por las confiscaciones. Para entonces ya se habían constituido tribunales en Córdoba, Jaén y Ciudad Real, reunidos todos bajo la presidencia de Fray Tomás de Torquemada. Según el inquisidor del Tribunal de Sevilla, Diego López de Cortegana, entre 1481 y 1524 hubo 5.000 quemados y 20.000 reconciliados en la ciudad y su distrito. Durante el mandato de Torquemada aumentaron los tribunales por toda Castilla y también las condenas a la hoguera. Quedó en el ánimo de muchos si el camino para la conversión era la fuerza o la predicación, pero no hubo debate, sino más de 3 siglos de represión de cualquier disidencia religiosa o moral, detrás de la cual se escondió la avaricia y la envidia de muchos inquisidores que actuaron, según denunció un cronista, sin autoridad de la iglesia y con precipitación de consejo. Bueno, esta fue la historia de la Real em, Inquisición española y bueno, todo lo que tuvieron que vivir por allí en el siglo XV. No siendo más, espero este video les haya gustado, espero sigan comprendiendo la historia de de los judíos y bueno, todo esto que viene durante hace muchos años. No olviden suscribirse, no olviden dar like para que sigamos realizando más material como este. Espero también sea de su agrado este tipo de material religioso. Y bueno, siempre es importante respetar los que son creyentes y los que son ateos. Esto no se hace con fines obligatorios
o superpuestos, sino siguiendo un patrón educativo. Hasta la próxima.